Imagina por un instante un lugar donde el concepto del dolor no existía, un lugar donde el tiempo no se contaba por minutos de angustia, sino por momentos de asombro. Antes de que las grandes civilizaciones se alzaran y antes de que la historia se escribiera con guerras y lágrimas, existió un rincón de perfección absoluta, el Jardín del Edén. No era simplemente un bosque hermoso, era el centro mismo de la creación, un santuario donde la luz del Creador bañaba cada hoja, cada flor y cada arroyo, con una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. La Biblia nos narra que en este huerto sagrado la tierra era tan generosa que el oro era de una pureza inigualable y las piedras preciosas, como el ónice y el bedelio, brotaban de forma natural entre las raíces de los árboles milenarios. Adán y Eva, los primeros habitantes de este mundo virgen, vivían en una armonía que hoy nos parece un sueño lejano o una leyenda olvidada. Su piel no conocía el frío de la soledad, sus mentes no conocían la ansiedad del mañana y sus corazones latían en un ritmo perfecto con el de la naturaleza. Se movían con una transparencia total, sin necesidad de vestiduras ni armaduras, porque su pureza interior era su mejor cobertura y su mayor gloria. Cada criatura del campo, desde el león más imponente hasta la criatura más pequeña que se arrastraba por el suelo, los reconocía como sus soberanos legítimos y sus amigos constantes. Pero en medio de esta libertad infinita, Dios había colocado un solo recordatorio, un límite sagrado para que la criatura nunca olvidara quién era su creador, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol no era un adorno sin sentido, ni tampoco una trampa malintencionada puesta por la divinidad. Era, en realidad, el símbolo de la voluntad y la dignidad humana. Dios no quería robots que le obedecieran por programación o por miedo, sino seres libres que le amaran por elección propia. El mandato era directo, claro y sin sombras. De todo árbol del huerto podrás comer con total libertad, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, el árbol del conocimiento, no comerás, ni siquiera lo tocarás, para que no mueras. Era la única frontera entre la vida eterna en comunión y la finitud del pecado. Durante mucho tiempo, la pareja vivió disfrutando de los 4 ríos que regaban el huerto, del aroma de flores exóticas que hoy no existen y de la compañía directa de Dios, quien paseaba con ellos en el fresco de la tarde, compartiendo secretos del universo. Pero entre las sombras de las ramas más densas, una presencia extraña acechaba. La serpiente, descrita por las Escrituras como el ser más astuto, sagaz y sutil de todos los animales del campo, no buscaba una confrontación física, sino un asalto al corazón. Su objetivo era fracturar para siempre la confianza del ser humano en la bondad absoluta de su Padre Celestial. La tentación no comenzó con un grito o una orden, sino con un susurro suave cargado de una curiosidad venenosa. La serpiente se acercó a Eva en un momento de soledad y con una voz que parecía miel pero escondía hiel, lanzó la primera pregunta que cambiaría el destino de todos los siglos. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Noten la sutileza diabólica del engaño. La serpiente no negó la regla de inmediato. La distorsionó y la exageró para que la instrucción de Dios pareciera una restricción injusta, un capricho de un tirano que quería limitar su felicidad. Eva, en un error que marcaría a la humanidad, decidió entablar conversación con el tentador en lugar de huir. Explicó que tenían permiso para comer de casi todo, excepto de aquel árbol central cuya consecuencia era la muerte. Fue en ese instante cuando la serpiente lanzó su mentira más audaz y destructiva, la que se convertiría en la raíz de toda la soberbia humana. No moriréis, afirmó con una seguridad escalofriante que desafiaba la palabra del Creador, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos por fin, y seréis como Dios mismo, sabiendo y decidiendo por vosotros mismos lo que es el bien y lo que es el mal. La promesa era irresistible para el orgullo, la idea de no necesitar a Dios para decidir el rumbo de sus vidas. La serpiente pintó a Dios como alguien envidioso
que les ocultaba un nivel superior de existencia. Eva, seducida por la promesa de poder, miró el árbol con ojos que ya no buscaban la obediencia, sino la satisfacción personal. La Biblia detalla este colapso psicológico con una precisión asombrosa. Vio que el fruto era bueno para saciar el hambre, que era hermoso y fascinante a la vista, y sobre todo, que era codiciable para alcanzar una sabiduría que Dios supuestamente les negaba. En un instante eterno que detuvo el pulso de toda la creación, Eva extendió su mano, rozó la piel del fruto y finalmente lo tomó. Al morderlo, el silencio del Edén se volvió denso, pesado y asfixiante. Luego, con la intención de no estar sola en su rebelión, buscó a Adán. Él, viendo a su compañera y quizás por un amor mal entendido o por el mismo deseo de divinidad, también comió. No hubo rayos inmediatos ni fuego cayendo de los cielos, pero el efecto fue mucho peor. Fue el colapso del espíritu humano. De repente, el mundo se sintió frío y extraño. La luz de la transparencia desapareció y fue reemplazada por una conciencia perturbada y oscura. Se miraron el uno al otro y por primera vez en sus vidas sintieron vergüenza de su propia bloque 12 existencia. La desnudez ya no era gloria, sino una vulnerabilidad insoportable que necesitaban ocultar. Con manos temblorosas y corazones agitados, intentaron cubrir su miseria cosiendo hojas de higuera para hacerse cinturones improvisados. Fue el primer intento del hombre por salvarse a sí mismo, por ocultar su pecado bajo sus propios medios humanos. Pero las hojas se secaban rápido y la culpa permanecía quemando sus entrañas. Al caer la tarde, cuando las sombras se alargaban sobre el césped del Edén, ocurrió lo que antes era el momento más esperado y glorioso del día. El sonido de los pasos de Dios, majestuoso y firme, resonó en el jardín. Pero Adán y Eva, en lugar de correr hacia su Creador con los brazos abiertos como hijos amados, se escondieron como criminales aterrados entre la espesura más oscura de los árboles. El miedo, ese frío sentimiento de separación, había entrado en la sangre de la humanidad para no irse jamás. La voz de Dios llamó al hombre con una pregunta que aún hoy resuena en el silencio de cada conciencia. ¿Dónde estás tú? Dios no preguntaba por su ubicación geográfica, pues Él todo lo ve. Preguntaba por su estado espiritual, por su lejanía interna. Adán, desde las sombras y con una voz quebrada, respondió con la frase más triste de la historia. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La comunión sagrada se había roto. La confianza absoluta se había evaporado como el rocío ante el sol. Al ser confrontados con su descarada desobediencia, la unidad que hacía de la pareja una sola carne se desvaneció en un instante de cobardía. Adán no asumió su culpa. En cambio, señaló con el dedo a Eva e incluso se atrevió a reprochar a Dios diciendo: «La mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y yo comí». Eva, a su vez, atrapada en su propio miedo, culpó a la serpiente. Nadie se hizo responsable del acto cometido. El juicio de Dios fue entonces la descripción realista de la nueva y amarga realidad que ellos mismos habían invocado con sus acciones. Para la serpiente, la condena fue la humillación absoluta de arrastrarse por el polvo. Pero en medio de ese juicio oscuro, Dios soltó el primer destello de esperanza pura, la promesa de que un descendiente de la mujer, la simiente santa, aunque sería herido en el proceso, aplastaría la cabeza de la maldad para siempre. Para Eva, la vida y la maternidad estarían ahora marcadas por el dolor y el esfuerzo. Para Adán, la tierra que antes le servía con alegría, ahora se volvería rebelde y hostil, exigiendo el sudor amargo de su frente para producir alimento entre espinos y cardos. El pan ya no caería de los árboles por gracia, se ganaría con fatiga hasta que el hombre volviera al polvo del que fue formado. A pesar de la traición y del pecado, el amor de Dios no se extinguió en el vacío. Antes de enviarlos fuera del jardín, el Creador realizó un acto cargado de un simbolismo profundo y profético. Los vistió con túnicas hechas de pieles de animales. Esto significó que, para cubrir la vergüenza y el pecado humano, una vida inocente
tuvo que ser sacrificada y su sangre derramada. Fue el primer recordatorio de que el pecado tiene un costo altísimo que solo la vida puede pagar. Sin embargo, la justicia divina demandaba que el hombre no viviera eternamente en su estado de rebelión, alimentándose del árbol de la vida, por lo que Dios, con dolor, los expulsó del Edén. Al oriente del jardín, colocó querubines majestuosos de mirada flamante y una espada encendida que giraba en todas direcciones, guardando el camino sagrado. Adán y Eva comenzaron a caminar hacia un mundo hostil, árido y difícil, dejando atrás el hogar de perfección, pero llevando en lo más profundo de sus corazones una pequeña pero indestructible chispa de esperanza. La promesa de que, al final de los tiempos, el camino de regreso al paraíso sería abierto de nuevo por aquel que vencería a la muerte.